aquí en Todo es Posible con el pastor Félix Parra, nuestro amigo, un hombre de Dios que está en la ciudad de Mérida. Y estábamos, pastor, hablando en el segmento anterior acerca de la fe, porque decíamos que en el reino de Dios la divisa se llama fe. Así es. Es la moneda con la que podemos comprar todas las cosas. Es más, hay un pasaje de la Biblia que dice, comprarás sin dinero. Exacto. Y la gente dice, bueno, pero ¿cómo voy a comprar sin dinero? Claro, porque el dinero yo lo necesito en el mundo natural, pero en el reino de Dios lo que necesito es fe. Esa es nuestra Y moneda. la fe, que es nuestra moneda en el reino de Dios, hace que en el reino natural, en el mundo natural, el dinero venga a nuestras manos, porque todo lo que vamos a ver en lo natural, primero lo tenemos que producir desde lo sobrenatural. Lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Bueno, y otra cosa interesante, que es que las monedas se devalúan. Pues ese es el problema. La inflación no es más que el producto de la devaluación de la moneda que tenemos acá en nuestro país. Pero hay algo interesante. Nuestra moneda. La fe no se devalúa. No, esa moneda. La fe no se devalúa. Porque es más preciosa que el oro, dice la Biblia. La fe es más preciosa que el oro. O sea, tiene más valor que el oro. Yo creo, apóstol, referente a lo que estamos hablando de Habacuc. Habacuc vivía un momento, de lo que nos muestra el cuadro, en el contexto donde vivía, era un tiempo duro, molestias, había violencia. No me habla de escasez, pero da a entender que era un momento donde él mismo dice y le ora a Dios, ¿hasta cuándo, Dios mío, tú me haces ver cosas que no nos gustan? Pero es interesante que aunque Habacuc lo que veía era eso y se quejaba, y eso aparece mucho de nuestras oraciones y mucha de la gente que uno se encuentra alrededor, es gente lamentándose, porque quizás su moneda, sus ojos están puestos en una moneda y no en la moneda de nuestra fe, pero cuando nosotros tenemos fe, con eso nosotros podemos comprar. Pastor, sabe que yo estaba viendo que Habacuc, a pesar de que él dijo estas palabras, él dijo, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Él se quejó. Sí, literalmente. Pero yo estaba viendo esta palabra que me pareció tan interesante y descubrí algo que me cambió la perspectiva. Porque yo pensaba que Habacuc era uno de esos que se quejaba constantemente, como usted lo decía en la prédica, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Señor, ya yo no aguanto. ¿Cuándo irás a cambiar esto? ¿Cuándo irás a cambiar lo otro? Pero sabes que la palabra queja es una palabra jurídica, es una palabra de abogados. Y es la palabra querella. Realmente es la queja que un abogado interpone delante de un juez para que el juez libre una causa justa. Entonces, yo lo que me imagino que estaba sucediendo es que Habacuc estaba puro quejándose. ¿Hasta cuándo, Señor? Esto no lo aguanta nadie. Esto se lo llevó quien lo trajo. ¿Con qué se sienta la cucaracha? Y bueno, y todas las expresiones que popularmente uno dice. Pero hasta que entendió que Dios es un Dios legal. Que cuando nosotros acudimos a Él, hablándole un lenguaje que Dios no habla, porque si yo le hablo a alguien en chino y es de venezolano, no me va a entender. No entiende nada. A menos que sea chino. Pero nosotros le hablamos a Dios el lenguaje de la queja y Dios no habla queja. No. Dios no habla quejabanza. Sí. Dios habla el lenguaje de la fe. Así que yo tengo que hablarle a Dios en su lenguaje para que Él me pueda entender y para que me pueda responder. Entonces, Habacuc cuando se presenta, no se presentó, dejó de quejarse y se presentó con una querella legal. Una querella es un argumento. Bueno, Señor, aquí está escrito lo que tú dices en tu palabra. Tú dices, tú tienes estas promesas para mí. Yo vengo delante de ti como juez porque yo sé que tú como juez vas a cumplir lo que aquí dice. Así es. Y eso cambia la historia. Tenemos que dejar de quejarnos, pastor. Sí, ayer en la reunión con los jóvenes hablábamos de algo muy interesante. Es el tiempo de comenzar a creer, a decir y a declarar. Esos son tres armas que tenemos. Creer, decir y profetizar. Y profetizar. Tres cosas. Si nosotros creemos, porque dice la palabra, al que creyere, y si creemos, pero ¿qué creemos? Me encanta lo que dice la palabra. El que creyere, lo que dice, lo que diga, será hecho. Eso le dice el libro de Marcos, lo que dice.
Pero entonces nosotros tenemos, para ver el poder de Dios, tenemos que comenzar a decirlo. Por eso es que la gente lo que habla es queja. Y si lo que habla es la queja, entonces no te va a venir la bendición. Porque la palabra dice que el milagro está en que lo que dice, lo que diga, lo que yo declare. será hecho. El poder de la declaración. Lo que yo diga es lo que se va a hacer. Sí, ¿no? O sea, que la gente que vive quejándose, lo que están es activando toda la queja para que sea peor. Y eso, lo que cree, eso le va a venir. ¿Hasta cuándo? Y sigue peor la situación, porque, es decir, las palabras nuestras declaran, o mejor dicho, crean una atmósfera. Sí, señor. Las palabras tienen el poder de crear. Y eso es entendible. ¿Sabe por qué, pastor? Porque la Biblia dice que Dios creó todo lo que vemos con la palabra. Entonces Dios puso dentro de la palabra, Dios puso el poder creativo, sí, a través de la palabra. Todo lo que tú declaras, sí, eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. No importa si tú estás hablando bien o estás hablando mal. Si tú estás hablando mal, todo lo malo que tú hablas lo activas. Sí. Si hablas bien, todo lo bueno que tú estás hablando lo activas. O sea, lo bueno y lo malo están en el poder de la lengua, de la palabra, la vida y la muerte. Y usted no tiene que seguir declarando en favor, porque yo creo que el 90% de la crisis que estamos viviendo lo ha provocado la misma confesión que hacemos todos los días. Sí, es cierto. Literalmente, si un padre vive declarando que su hijo es un bueno para nada, que no sirve para nada, que será igual que su papá, que su tío, que su abuelo, que será así, será así, será así, ese chico recibe esa declaración y literalmente eso fue lo que le dijeron. Pero si nosotros como padres declaramos y decimos, hijo, tú serás un buen hombre, hijo, tú eres bueno, hijo, tú eres grande, hijo, tú eres esto, esa palabra declarada produce un efecto en el corazón de aquel chico que dice, esto es lo que dice mi papá. Tremendo. Mi mamá dice que yo soy grande, que yo voy a ser una persona que va chapalando. Y entonces, ese poder de la declaración remueve los cimientos espirituales y la gente dice, yo lo creo. Por eso, en medio de esta crisis, apóstol, tenemos que comenzar a declarar. Y Habacuc declaraba y decía, lo que veo es esto. Pero me encanta lo que el Señor después le suelta. Claro. Mira, pastor, esto de la declaración es tan poderoso que estaba recordando mientras hablabas que hay una isla en la Polinesia. Ellos creen que los árboles tienen espíritu. Wow. Entonces ellos no pueden talar un árbol, nada más cuando el árbol se seca. Wow. Entonces, ¿qué hacen cuando quieren construir y necesitan talar árboles? ¿Saben lo que hacen, pastor? Se reúnen los hombres de la ciudad alrededor del árbol y todos los días, desde la mañana hasta la noche, empiezan a maldecir al árbol y le empiezan a decir, te vas a secar, tú estás estorbando, tú no sirves. De una manera increíble, el árbol se empieza a secar y se muere por la declaración. Y después que el árbol se seca es que lo cortan. El poder de la declaración. Entonces tú puedes hacer que el árbol se seque. Tú puedes hacer que el árbol se seque o puedes hacer que el árbol seco cobre vida. Y el árbol seco que tienes allí delante va a cobrar vida. Quiero precisamente, eso fue lo que Habacuc terminó diciendo. Sí, exacto. Léalo ahí, pastor, porque es que Habacuc empezó diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Y cómo terminó? Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vidas. Aunque esté seco. Aunque la higuera no florezca, dice. Y dice, ni en las vides haya frutos. Ni en las vides, en las matas de uva haya frutos. Pero este era el hombre que se estaba quejando. Ajá, pero cambió la declaración. Terminó su escrito diciendo, aunque falte el producto del olivo, el aceite, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada. Él decía, con todo eso. Todo yo me voy a alegrar en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo quiero que usted se alegre hoy. Quiero que usted se alegre porque usted no depende de una crisis, usted depende del poder de Dios. Y la declaración de tu boca va a provocar un cambio tan impresionante que vas a ser bendecido. Bueno, tenemos mucho más con el pastor Félix Parra. Yo no quiero despedirlos todavía porque viene más. Viene el apóstol Yalixa Salas de Suárez, pero también el equipo de Una Nueva Raza, que va a seguir con el pastor
Félix Parra. Así que no se aparte de nuestra sintonía, enseguida regresamos. Los bendigo. Yo por mi parte quiero bendecirlos. No se vaya, ya volvemos. No tienes nada que temer, pues la respuesta de Dios está aquí.